Empezamos con el tema 6, que corresponde a nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Sí? O sea, la nomenclatura es la forma en que nosotros vamos a nombrar a los distintos compuestos. ¿Sí? Son una serie de reglas donde vamos a aprender cómo se nombran de manera ordenada y sistemática los nombres de los compuestos químicos. ¿Sí? Particularmente en nuestro caso vamos a ver lo de los compuestos inorgánicos. ¿Sí? Para empezar, quien fija las reglas para la escritura de los compuestos, o sea, la nomenclatura es la IUPAC, tanto para cómo se van a armar las fórmulas y cómo se van a nombrar esas fórmulas. ¿Sí? Lo que primero hay que tener en cuenta es que se van a usar símbolos. Esos símbolos que se van a utilizar son los que están presentes en la tabla periódica y van a representar a los distintos elementos químicos que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? O sea que nosotros combinando estos símbolos es que vamos a describir cómo está formado ese compuesto. Entonces, hecha la presentación de este tema, acá lo que tenemos es un mapa de lo que son los compuestos inorgánicos que nosotros vamos a ver. Bueno, lo vamos a encarar de la siguiente manera, separando los compuestos inorgánicos que derivan de los metales y los compuestos inorgánicos que derivan de los no metales. Para esto hay que tener en cuenta la distribución, la clasificación de lo que son los metales y los no metales dentro de la tabla periódica. Para empezar a entender un poco lo que es la nomenclatura, vamos a tener que introducir algunos conceptos y algunas reglas que nosotros vamos a necesitar saber para entender cómo nombramos y cómo combinamos los distintos elementos. Algo que hay que tener en cuenta es el número de oxidación, y lo van a encontrar también como estado, grado o índice de oxidación bajo esos nombres. A lo que se va a referir esto es al número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente del átomo del elemento menos electronegativo al átomo del elemento más electronegativo. Y, o sea, lo que tenemos que tener acá en cuenta también es el concepto de electronegatividad, que a modo de repaso es la tendencia que tiene un determinado elemento de atraer hacia sí los electrones de un enlace. Entonces, los elementos que son más electronegativos son los que tienen mayor tendencia a atraerlos, mientras que los que son menos electronegativos van a tener una mayor tendencia a cederlos. ¿Para qué sirve el número de oxidación? Bueno, nos va a servir para poder hacer las deducciones de cómo se combinan los diferentes elementos entre sí. Otra cosa que tenemos que recordar, que en lo que son las uniones químicas, los que van a estar involucrados en dichas uniones son los conocidos como electrones de valencia. Esos son los que van a participar en este tipo de uniones. Ahora lo que vamos a ver es cómo se asignan los números de oxidación y algunas reglas generales sobre distintos elementos y su número de oxidación. Para empezar, en los elementos libres, cuando no están combinados, y cada átomo tiene un número de oxidación 0. Por ejemplo, acá están el sodio, el potasio, el calcio y el hierro. Cuando están como elementos libres que no están combinados, como los encuentran en la tabla periódica, van a tener número de oxidación 0. Después, las moléculas libres también tienen un número de oxidación 0, van a ver que son moléculas diatómicas porque están formadas por dos átomos, como en el caso del oxígeno, hidrógeno
nitrógeno y bromo. En ese caso también va a tener número de oxidación 0. Cuando tienen iones monoatómicos, ¿sí? O sea, conformados por un solo átomo y que tienen carga, el número de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, en este caso, el sodio tiene una carga positiva. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser 1 positivo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los otros compuestos que les estoy nombrando acá, como el hierro, que vamos a ir trabajando con esto. Fíjense que tiene 2 números de oxidación porque puede formar 2 tipos de iones distintos. Y acá, por ejemplo, tenemos el cloro con carga negativa, por lo tanto su número de oxidación es negativo. Lo que tendrían que interpretar de lo que es el número de oxidación positivo o negativo, piensen que nosotros acá estamos trabajando con los electrones de valencia. Y estos electrones de valencia, más allá de que dependiendo de la unión que se dé entre los elementos, pueden compartirlos o uno puede cederlo y el otro puede eh, atraerlos. Lo que nosotros vamos a considerar es que si tiene un número de oxidación positivo, es porque perdió electrones de valencia. Nosotros siempre partimos y suponemos la neutralidad. Entonces, si nosotros tenemos un elemento neutro y ese elemento neutro pierde un electrón, entonces va a quedar con una carga neta positiva. Si nosotros tenemos un elemento neutro, que quiere decir que un elemento sea neutro, que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, pero ahora gana un electrón, ya vamos a tener una carga negativa más sobre las positivas. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la suma, lo que nos va a quedar es una carga neta negativa más. Esto, si lo quieren ver, el sodio, digamos que va a estar en estado neutro. El sodio tiene un electrón de valencia. Si el sodio cede a otro elemento ese electrón, si originalmente la carga neta era 0, porque la suma de cargas positivas y negativas era la misma, daba 0, ahora que perdió un electrón va a quedar una carga positiva de más. Por lo tanto, el sodio ahora lo que va a pasar es a tener una carga positiva. Lo mismo aplica a los otros elementos. Después, otra de las premisas que tenemos es que en una molécula neutra la suma de los números de oxidación de los distintos átomos que la conforman deben ser 0. Si nosotros estamos hablando de una molécula neutra y cuando nosotros sumamos los números de oxidación, estos nos tienen que dar 0. Ahí tenemos el ejemplo de el agua. ¿Sí? La molécula de agua responde a esta fórmula. Entonces, nosotros acá no tenemos indicada ninguna carga, por lo tanto, si no se indica ninguna carga de lo que sería esta estructura, de lo que sería esta molécula, lo que tenemos que asumir es que 0. Entonces, si esto va a ser igual a 0, los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno se van a tener que combinar de tal manera para que su suma dé 0. En este caso, ustedes los pueden ver, nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno, el hidrógeno va a tener carga positiva y el oxígeno va a tener carga negativa, o sea, 2, el número de oxidación, 2 negativo. Por lo tanto, si nosotros tomamos este número, que se conoce como atomicidad,
nosotros lo entendemos como la cantidad de átomos que están en la configuración de esta molécula. Entonces, si ese 2 yo lo multiplico por el número de oxidación, voy a tener 2 por 1 positivo, más, acá tengo el átomo de oxígeno, con un número de oxidación 2 menos. Por lo tanto, como tengo un solo átomo, esto va a ser 2 menos. Entonces, 2 por 1 más, y me va a quedar 2 positivo más, esto es menos 2, por lo tanto, 2 positivo más menos 2 negativo, me queda igual a 0. Y por último, lo que les dice es que en iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación de los distintos átomos que lo conforman debe ser igual a la carga del ion. Y acá estamos viendo, por ejemplo, que tenemos iones poliatómicos, que iones quiere decir que tienen carga, poliatómicos que están formados por varios átomos, y en este caso nosotros tenemos esta especie, que la representamos de esta manera, el anión nitrato, y van a ver que tenemos acá sí, fíjense, a diferencia de la molécula de agua, tenemos indicado una carga neta. ¿Qué quiere decir este signo negativo acá? Que los números de oxidación combinados del nitrógeno y del oxígeno, cuando yo hago la suma, va a dar una carga neta negativa. En este sentido, no están equilibrados. Entonces, fíjense, esto se demuestra de la siguiente manera. El nitrógeno va a actuar con número de oxidación 5 positivo, el oxígeno va a seguir actuando con 2 negativo. Entonces, si yo hago la suma de las 5, ¿sí? O sea, el número de oxidación 5 positivo, más 3 por menos 2, porque fíjense que del oxígeno la atomicidad nos indica que tenemos 3, y el número de oxidación es menos 2, yo multiplico 3 por menos 2, entonces acá este más 5 me va a quedar, obviamente, más 5, más, en este caso, esto me va a dar menos 6. Entonces, más 5 menos 6, fíjense que queda una carga negativa excedente, que es lo que me da acá. Y ese menos 1 que obtengo acá es la carga neta que tiene ese ion. Seguimos con una serie de reglas para asignar los números de oxidación. Los metales alcalinos tienen número de oxidación 1 positivo o más 1. ¿Sí? Fíjense que los metales alcalinos coinciden número de oxidación con el grupo que ocupan en la tabla. ¿Sí? Son los del grupo 1. Después, los metales alcalinos térreos tienen número de oxidación 2 positivo. O sea que los metales alcalino térreos son los que ocupan el grupo 2 de la tabla periódica. Fíjense que estos dos grupos van a tener propiedades de electronegatividades bajas, por eso también se los conoce como que son electropositivos, lo que hace que cedan sus electrones en los enlaces. Esto tiene que ver porque buscan la configuración del gas noble cercano más estable. Entonces, como tienen un solo electrón de valencia en su último nivel energético, lo que les resulta energéticamente favorable es perder ese electrón y quedar con la capa de electrones anterior completa, y eso les confiere estabilidad. Por eso tienen una fuerte tendencia a perder los electrones de su última capa. Los del grupo 1 pierden 1, los del grupo 2 pierden 2. Después tenemos que el aluminio va a tener un número de oxidación 3 más, el oxígeno tiene número de oxidación 2 menos, y en la mayoría de los compuestos, salvo
que vamos a verlo al final, lo que son los peróxidos y los superóxidos, donde el oxígeno va a actuar con un número de oxidación 1 menos o con un medio menos en los superóxidos. Por otra parte, el hidrógeno va a tener número de oxidación 1 más, positivo, en la mayoría de los compuestos, salvo hay una excepción que son los hidruros metálicos, donde va a actuar con número de oxidación 1 negativo. Por último, el flúor tiene número de oxidación 1 negativo. El resto de los halógenos, que son los componentes del grupo 17 de la tabla periódica, tienen número de oxidación negativo cuando forman iones halogenuros, que lo vamos a ver más adelante, pero son los iones negativos de los halógenos. La terminación uro siempre la van a tener que asociar a los números de oxidación negativos, y van a tener estos componentes, o sea, los halógenos, van a tener número de oxidación positivo cuando se combinan con oxígeno, como por ejemplo en los óxidos ácidos y los oxoácidos, que son derivados de los óxidos ácidos. Todo esto lo vamos a trabajar más adelante. El flúor tiene número de oxidación, digamos, 1 negativo, porque es el elemento más fuertemente electronegativo. Por lo tanto, cuando se combina con el resto de los elementos, es un elemento que va a tener una fuerte tendencia, o sea, la mayor de las tendencias, o sea, la mayor electronegatividad, para atraer hacia sí los electrones de un enlace. Por lo tanto, como pertenece al grupo 17 y tiene 7 electrones de valencia, le hace falta un electrón para completar ese nivel. Por lo tanto, al ser el más electronegativo, siempre va a ganar un electrón, por eso siempre va a tener un número de oxidación negativo. Lo que vamos a ver ahora es cómo se arman las fórmulas y su nomenclatura. Digamos, cómo armamos la fórmula y cómo las nombramos. Entonces, presten atención acá a los colores. Lo que vamos a ver es que el elemento electropositivo, en lo que es la fórmula, se escribe primero, pero cuando vamos al nombre, se nombra último. Mientras que lo que sería la porción electronegativa, es decir, la que acepta electrones, se va a escribir última en lo que es la fórmula, pero se va a nombrar primera en la nomenclatura. Entonces acá nosotros tenemos el fluoruro de sodio, lo que les decía yo para remarcar, uro, y que va a tener la terminación uro, va a indicar que tiene una oxidación negativo o carga negativa. En este cuadro, en este gráfico, lo que podemos ver es cuando tenemos compuestos binarios, cómo es que se asigna cuál es el más electropositivo y cuál es el más electronegativo. Y es como para tener una referencia de entre dos elementos, cuál corresponde considerar el más electropositivo o menos electronegativo. Fíjense lo que les decía, que el más electronegativo es el flúor. Y vamos a tener que los más electropositivos, en realidad se los considera a toda esta franja neutros, son los elementos del grupo 18, y todo lo que son los gases nobles. Y sacando esta particularidad que los gases nobles tienen ciertas características que hacen que sean poco reactivos, por eso son los menos electronegativos,
en realidad se considera con electronegatividad cero. Los del grupo 1, si se fijan acá, son los menos electronegativos, o también lo pueden ver como los más electropositivos. Entonces, fíjense que en el compuesto anterior que habíamos nombrado, el fluoruro de sodio, tenemos la combinación del flúor con el sodio, que es uno de los elementos menos electronegativos. Fíjense también, para ir viendo algunas cuestiones, que acá se están combinando los del grupo 17, los halógenos, con los del grupo 1, que son los metales alcalinos. Siguiendo con este tema, vamos a indicar qué es lo que representa en una fórmula cada uno de los números. Nosotros vamos a tener que el número de la derecha del símbolo de elemento en posición de su índice se denomina atomicidad. Y, o sea, este subíndice inferior derecho nosotros lo conocemos como atomicidad y nos indica la cantidad de átomos que nosotros tenemos en el compuesto. En este caso nos va a decir que el elemento hierro o el átomo de hierro va a haber 2 en este compuesto y del oxígeno va a haber 3. La proporción que me representa eso es de 2 a 3. Cada 2 hierros voy a tener 3 oxígenos. Cuando el número es 1, no lo escribimos, ya con solo presentar el símbolo del elemento alcanza, y cuando el número afecta más de un elemento se utilizan paréntesis. Y acá lo que les está diciendo esta fórmula es que tenemos el calcio tiene 1. Recuerden que como tiene 1, nosotros eso no lo marcamos. Y después el oxígeno y el hidrógeno que forman esta especie que se conoce como hidróxido. Del hidróxido voy a tener 2. Entonces, la relación que tengo acá entre los componentes de este compuesto va a ser 1 de calcio, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno, que es lo que tenemos representado acá. Entonces, ahora entrando ya lo que es en la nomenclatura, hasta acá vimos una serie de reglas generales que nos permiten asignar los números de oxidación, nos permite tener en cuenta la posición que le vamos a asignar a cada uno en la fórmula, con el tema también de la electronegatividad, cómo los vamos a ubicar dentro de la fórmula y cómo vamos a representar a través de la atomicidad la cantidad de átomos que van a estar formando parte de esta fórmula. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la nomenclatura y cómo los nombramos. ¿Sí? O sea, hasta ahora vimos un poco cómo armarlos, o sea, cómo armar las fórmulas, y ahora esas fórmulas que ya tenemos ciertos rudimentos para entender cómo las tenemos que armar, las vamos a nombrar, que de esto se tratará nomenclatura. Entonces, dentro de la nomenclatura vamos a tener lo que es la nomenclatura tradicional, que es una nomenclatura que tiene algunas cuestiones que son del uso cotidiano, se arrastran de hace tiempo, quizás para algunos compuestos quedó corta, tenía el nombre cotidiano que se le daban a muchas sustancias, pero con el avance del conocimiento y al tener que nombrar muchos compuestos más, algunos no los representaba de la manera correcta o quedaban con nombres que podían presentar cierta ambigüedad. Entonces apareció lo que es la nomenclatura moderna. Y dentro de la nomenclatura moderna tenemos 2 sistemas por los cuales podemos nombrar a los compuestos.
por atomicidad, que es la que responde justamente a esos subíndices que habíamos nombrado antes, que es por la cantidad de átomos que tiene la molécula, y según numerales de Stokes, ¿sí? O numeral de Stokes. Los numerales de Stokes lo que hace es indicar entre paréntesis el número de oxidación del átomo central. Todo esto convive en lo que es la bibliografía y lo que es nombrar a los compuestos. Hay parte de la nomenclatura tradicional que se sigue utilizando y la que recomienda la IUPAC es por numerales de Stokes. Entonces, vamos a ver las reglas o las pautas que establece la nomenclatura tradicional para nombrar un compuesto. Principalmente lo que hace es utilizar prefijos y sufijos de acuerdo al número de oxidación del elemento. ¿Sí? Estos son términos antes y después, ¿sí?, de lo que sería la denominación del compuesto para indicar el número de oxidación. En este caso, en la nomenclatura tradicional, lo que necesitamos es saber todos los números de oxidación del elemento y para poder hacer esta clasificación en el nombre. Entonces, vamos a tener que si tiene un número de oxidación único y solo tiene un número de oxidación, vamos a usar la terminación ICO. O sea, que podemos, en este caso tenemos como ejemplo el sodio, los compuestos que vengan, o sea, que tengan al sodio, podemos hablar de sódico. Si tenemos dos números de oxidación, y si solo tenemos dos números de oxidación, vamos a denominar al mayor de los dos con ICO y al menor de esos dos con OSO. Y acá vamos a ver ahora más adelante ejemplos de esto. Puede ser que tengamos tres valencias y cuando tenemos tres valencias usamos estos tres y vamos a usar para la valencia más alta el ICO, la terminación ICO, para la valencia que le sigue OSO y para la última, y, o sea, la más baja de esas tres, vamos a poner primero HIPO y después OSO. Ya esto vamos a ver cómo se hace. Y ya por último, si tenemos cuatro números de oxidación, vamos a tener que al más grande le vamos a poner el prefijo per y el sufijo ico. Al que le sigue va a ser solo ico al final. Al que le sigue va a ser oso al final. Y el último y el de menor valencia va a ser hipo al principio y oso al final. Fíjense que en este caso, cuando son cuatro, nosotros podemos dividir en dos que van a tener la terminación oso y en dos que van a tener la terminación ico. Los dos mayores con ico, los dos menores con oso. Lo que va a hacer la diferencia entre el más chico de todos y el más grande de todos es el menor con hipo y el mayor con per. Otra cuestión para tener en cuenta en la nomenclatura, que hay algunos elementos que no respetan directamente su nombre, sino que están adaptados, ya que algunos nombres vienen del latín. Entonces, por ejemplo, el azufre, nosotros vamos a hablar de sulfur.
y es el prefijo que vamos a usar para el azufre. Esto quiere decir, ustedes, volviendo un poco a lo que era el cuadro anterior, dicen sulfúrico y no dicen azúfrico. ¿Sí? Lo mismo les va a pasar con el cobre. Si el cobre actúa con el número más grande de oxidación, nosotros decimos cúprico, no decimos cóbrico. Y si actúa con el menor número de oxidación, decimos cuproso, no cobroso. ¿Sí? Esto es otra cosa que también hay que tener en cuenta en la nomenclatura, que algunos elementos tienen modificado su nombre cuando se hace la nomenclatura. Fíjense, bueno, acá están listados, como les dije, podemos tener estaño, van a tener estanoso, en el hierro pueden tener férrico, en el oro pueden tener áurico y en el plomo podrían tener plúmbico. ¿Sí? Son ejemplos para que vean cómo varía el nombre. Con respecto a lo que es la nomenclatura por atomicidad, ya dejamos las reglas que teníamos para lo que era la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a ver algunas reglas para lo que es la nomenclatura por atomicidad. Y estas van a ser que utilizan los prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento que conforman la molécula. ¿Sí? O sea, la atomicidad, acuérdense que la atomicidad, yo tengo un determinado elemento X, la atomicidad es el número que estaba representado acá. ¿Sí? Esto es un invento, X e Y no son elementos de la tabla periódica, pero podríamos tener esto. Entonces, la atomicidad de X es S2 y la atomicidad de Y es S3. Entonces, en este caso, como directamente nos basamos en la fórmula, no necesitamos saber el número de oxidación, y lo que vamos a usar son los prefijos mono, ditri, tetra y así hasta deca. En este caso tendríamos para I tetra y para X di. Fíjense que tenemos di y tetra. Sería como un tetra I de dix. ¿Sí? Esto no responde a nada, solo para que vean cómo se utilizan di y tetra. Fíjense que en esto yo solamente hablé de la cantidad de átomos que tiene. En ningún momento hice referencia al número de oxidación. Ahora vemos lo que serían las reglas o la base de lo que es la nomenclatura por numerales de Stowe. Y en este caso nosotros mediante números romanos, que los escribimos entre paréntesis, lo que vamos a indicar ahí es el número de oxidación del elemento. En este caso sí es necesario conocer el número de oxidación del elemento, pero lo que no es necesario conocer todos los números de oxidación. O sea que en ese caso simplifica un poco más lo que es lograr la nomenclatura correcta. Entonces, ahora sí, con todas las reglas planteadas, obviamente que no, o sea, esto requiere bastante práctica, no todas las reglas están presentes siempre, después van a ir viendo que van a encontrar con mayor facilidad cómo se nombran, pero lo que vimos hasta ahora son las reglas generales básicas para asignar, para poder armar la fórmula de un compuesto y cómo asignarle nombre a esa fórmula. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo de compuestos inorgánicos, que son los óxidos básicos. Los óxidos básicos se van a formar por la combinación de un metal más oxígeno para dar, o sea, oxígeno molecular, para dar el óxido básico. Vemos acá la representación
del metal más el oxígeno molecular para darnos un óxido básico. En este caso vamos a trabajar con el litio, ¿sí? Que es un metal con número de oxidación más 1 del grupo 1, justamente, como habíamos hablado antes. Entonces, esto es para que entiendan cada una de las nomenclaturas y cómo se llega. Acá armo la ecuación. Lo que estoy haciendo es fraccionar el litio con el oxígeno. Recuerden que estos dos van a tener número de oxidación 0, ¿sí? O sea, está el litio en estado libre y el oxígeno también aparece como un compuesto, o sea, como una molécula diatómica. Después vamos a pasar, bueno, a buscar los números de oxidación. En este caso, como se combina el litio con el oxígeno, nosotros sabemos que el litio, por ser del grupo 1, va a tener número de oxidación 1 positivo, y el oxígeno, habíamos dicho que, salvo algunas excepciones, como los peróxidos, iba a actuar con número de oxidación 2 negativo. El paso siguiente sería balancear las cargas del compuesto. Acá tengo el compuesto, el litio, ¿sí? Con una carga positiva y el oxígeno con 2 cargas negativas. Para que esto, ¿sí?, me dé 0, una carga neta 0, yo tendría que tener 2 átomos de litio. Así yo en este caso hago 2 multiplicado por más 1, más, en este caso, menos 2. 2 por más 1 es 2, más menos 2, 0. Y estos son casos sencillos, pero se los explico para que vean bien detalladamente cómo llegan a la formación, digamos, del compuesto y su fórmula. Y por último, lo que quedaría hacer es balancear las masas de los reactivos y los productos. Entonces, fíjense que si ustedes acá tienen 2 litios y un oxígeno, 2 litios y un oxígeno. Esta es, digamos, esta forma de equilibrar la reacción, de hacer el balance de masas, reactivos y productos, la voy a hacer por tanteo. Este tema lo van a ver más adelante de manera detallada, pero acá se los presento rápidamente para entender la parte de nomenclatura. Después, con la otra explicación que sigue, les va a quedar más claro cómo es el asunto este de el balance de masa. Entonces, yo tengo 2 oxígenos de acá tengo uno solo, por lo tanto yo multiplico adelante por un 2. Ahora, ese 2 también me afecta al litio, que ya tiene 2, entonces 2 por 2 son 4. Entonces, para que me quede equilibrado, yo tengo que poner un 4 acá. Por lo tanto, si yo hago la suma de átomos, yo voy a tener acá 4 litios. Acá voy a tener 2 oxígenos. Y del otro lado voy a tener 2 litios por 2 litios, 4 litios. Y oxígeno 1, la molécula, por 2, voy a tener 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, si se fija, tengo la misma cantidad de átomos de litio y de oxígeno de un lado de la reacción que del otro lado de la reacción. Y esto viene a una cuestión que vimos al principio con la cuestión de conservación de la masa. Fíjense que la masa que está en los reactivos es la misma que va a aparecer en los productos. De esta manera, lo que nosotros hicimos es armar nuestra molécula de
interés, que era la combinación del oxígeno con el metal, y que nos dio esta molécula. Recuerden que los símbolos químicos se representan con 2 letras, en algunos casos, en otros casos con una letra, y siempre la primera letra es mayúscula, la segunda va a ser minúscula. Una cosa es el cobalto, que está representado con una C mayúscula y una O minúscula, y otra distinta es el monóxido de carbono, que está representado con una C mayúscula y una O mayúscula. En este caso nosotros tenemos el elemento cobalto con número de oxidación 0, y nosotros acá tenemos el monóxido de carbono, que es la combinación de un átomo de oxígeno con un átomo de carbono. Entonces, en base a la molécula que armamos anteriormente, digamos, al compuesto que armamos anteriormente, porque esto no es un compuesto molecular, sino que es iónico, pero no es tema ahora de nomenclatura. Este compuesto que tenemos acá lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Si nosotros vamos a lo que es la nomenclatura tradicional, sabemos que el litio tiene disponible un solo número de oxidación. Por lo tanto, el número de oxidación que va a tener va a ser ese, porque no tiene otro, acuérdense que es del grupo 1. Entonces, yo lo que voy a decir acá es óxido de litio, o también podríamos tener el óxido lítico. Y acuérdense que si tiene un solo número de oxidación, usamos la terminación -ico, ¿sí? Pero pueden nombrarlo también óxido de litio. Si vamos a lo que es la nomenclatura por atomicidad, nosotros acá podemos decir monóxido de dilitio, ¿sí? Ya que tenemos tenemos un solo átomo de oxígeno y 2 de litio. Y si vamos a lo que es la nomenclatura de Stock, nosotros vamos a decir óxido de litio 1, ¿sí? Porque tiene uno solo. Pero fíjense que como tiene un solo número de oxidación, es redundante aclararlo. Por lo tanto, ponemos óxido de litio. En este caso, ustedes podrían ver que la de numeral de Stock va a coincidir con la tradicional, salvo que en la tradicional usasen la de óxido lítico. Pero van a tener algunos compuestos donde coinciden las nomenclaturas, para los que tienen un número de oxidación. En este caso van a poder coincidir algunas de las nomenclaturas, sobre todo la tradicional con la de numerales de Stock. Siguiendo con lo que es la nomenclatura de óxidos básicos, ahora vamos a elegir, por ejemplo, el cobre. El cobre va a tener 2 números de oxidación, uno de los cuales va a ser uno positivo. Entonces, armamos la ecuación, es la combinación, digamos, del cobre con el oxígeno, 0, 0. Buscamos los números de oxidación, en este caso el cobre va a tener número de oxidación 1 positivo, en este vamos a tener el oxígeno con 2 negativos, balanceo las cargas en el compuesto, por lo tanto vamos a tener que si el cobre tiene 1 positivo y el oxígeno 2 negativo, yo voy a necesitar, en este caso, 2 cobres, 2 átomos de cobre, para equiparar las cargas. ¿Sí? Esto lo que vamos a estar haciendo es 2 multiplicado por
más 1 más menos 2. Por lo tanto, cuando yo hago esta suma, me da 0. Y balancear las masas de reactivos y productos. Yo acá tengo un oxígeno, acá tengo dos oxígenos. Por lo tanto, voy a poner un 2 acá, para que los oxígenos a un lado y del otro sean iguales. El cobre, acuérdense que esto ya ahora tiene un 2 ahí, porque fue lo que definimos en el paso anterior. Cobre, tengo dos cobres, multiplicado por 2 son 4, por lo tanto, agrego un 4 acá. Y si volvemos a sumar, tenemos 4 cobres más 2 oxígenos van a tener que ser igual a 2 por 2, 4. Acuérdense que esto afecta a esto. O sea, esto se llama coeficiente estequiométrico. Afecta a la atomicidad. Tenemos 4 átomos de cobre más el 2 que afecta al oxígeno. Tenemos 2 oxígenos. Fíjense que la cantidad de átomos a un lado y del otro de la reacción es la misma. Por lo tanto, nosotros llegamos acá a que la combinación de el oxígeno con un metal para dar un óxido básico tiene esta fórmula. Entonces, a partir de esta fórmula podemos hacer los distintos tipos de nomenclatura. Vamos a tener lo que es la nomenclatura tradicional. Sabemos que tenemos dos números de oxidación disponibles. Estos son datos que se obtienen de la tabla periódica o de listas de números de oxidación de distintos elementos. De los dos, ¿con cuál está actuando? Bueno, con el 1 positivo. Por lo tanto, yo esto lo voy a nombrar óxido cuproso. Fíjense que tiene dos números de oxidación. Uno es el 1 más, es el menor. Por lo tanto, eso va a hacer que tenga la terminación oso. ¿Sí? Acuérdense que el cobre no se decía cobroso, sino cuproso. Y por ser un elemento combinado con el oxígeno, lo nombramos óxido. Nos queda óxido cuproso. Vamos a lo que es la nomenclatura por atomicidad. Tenemos el monóxido de dicobre, monóxido porque un solo óxido, dicobre porque son dos cobres, los átomos de cobre, y por la nomenclatura de Stock vamos a tener óxido de cobre 1. Y acá sí cabe aclarar que el óxido de cobre es 1 porque tenemos dos números de oxidación. Como tenemos un solo número de oxidación, es una información redundante. ¿Sí? O se sobreentiende que no hay que hacer ninguna aclaración porque es el único. Ahora, cuando ya tenemos más números de oxidación, ahí sí corresponde aclarar el número de oxidación. Ahora tomamos el otro número de oxidación del cobre. Planteamos todo lo mismo, tenemos la ecuación, buscamos los números de oxidación. En este caso vamos a tener al cobre con 2 más y al oxígeno con 2 menos. Cuando tengo que balancear las cargas en el compuesto, fíjense que ahora tienen las mismas cargas, por lo tanto, con uno de cada uno me va a alcanzar para que, digamos, yo acá hago 1 por menos 2 más 1 por menos 2, acá me equivoqué, más 2, esto me va a dar 0. Por lo tanto, va a haber un átomo de cada uno. Y si tengo que balancear acá, lo que sería la ecuación final, yo acá voy a tener dos oxígenos, por lo tanto acá multiplico por un 2 para tener dos oxígenos, y el cobre multiplicado por 2, acá tengo solo 1, multiplico por 2.
De nuevo, tengo 2 cobres más 2 átomos de oxígeno, o sea, 2 átomos de cobre más 2 átomos de oxígeno, y de este lado tengo 2 multiplicado por el oxígeno y el cobre, tengo 2 cobres más 2 oxígenos. Por lo tanto, tengo la misma cantidad de átomos o la misma cantidad de materia a un lado y al otro de la reacción. La fórmula que a mí me queda es la siguiente. Entonces, ahora paso a nombrarla. A partir de esa fórmula, según la nomenclatura tradicional, seguimos teniendo los 2 números de oxidación del cobre. En este caso, el número que va a estar actuando es el 2 positivo, entonces lo vamos a nombrar óxido cúprico. Acuérdense que cuando teníamos 2, dijimos que el más bajo era oso, el más alto era pico. En este caso, el 2 positivo es el mayor, es pico. Entonces ponemos la terminación pico. Y nuevamente el cobre cúprico, o sea, no decimos cóbrico, sino que decimos cúprico. Y la palabra óxido para determinar que es una combinación con el oxígeno. Si vamos a lo que sería la nomenclatura por atomicidad, es el monóxido de monocobre. Y si vamos a lo que es los numerales, o sea, la nomenclatura por numerales de Stock, en este caso tenemos el óxido de cobre 2. ¿Sí? Está actuando con un número de oxidación 2 más. Bueno, hasta ahí vimos lo que eran los óxidos básicos y los primeros pasos para nombrar un determinado compuesto. Ahora vamos a dar lugar a lo que son los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos van a ser la combinación de un no metal, ahora, antes era metal, ahora es no metal, más oxígeno molecular, para dar justamente un óxido ácido, como tienen marcado en color. La fórmula general de esta reacción es el no metal más oxígeno molecular para dar un óxido ácido. En este caso vamos a empezar viendo al bromo. Y acuérdense que el bromo es un no metal del grupo 17, es una halógeno. Entonces tenemos el bromo molecular que se combina con el oxígeno molecular, esto digamos que es 0. Busco los números de oxidación y en este caso sabemos que va a ser 1 más. El oxígeno va a seguir actuando con 2 menos. Balanceo las cargas en el compuesto, entonces esto ya lo vamos a ir haciendo más rápido en base a lo que vimos los cálculos anteriores. Sigue la misma lógica, por lo tanto, si yo tengo el bromo con 1 positivo y el oxígeno con 2 negativo, voy a necesitar 2 átomos de bromo, de manera que esto me dé 0. Y por último, el balanceo. Y como les digo, este paso yo lo estoy haciendo para explicarles cómo se ve la reacción. Después cuando ustedes en la práctica lo nombran, no es necesario hacer todos estos pasos. Pero para que quede claro de dónde sale, cómo se arma la fórmula, y así pueden tener un panorama más claro y amplio de los compuestos inorgánicos, entender de dónde vienen, para también poder diferenciarlos y a la hora de nombrarlos que no se mezclen con las cosas estudiadas tan de memoria. Entonces, en este caso tenemos 2 átomos de bromo de un lado, 2 átomos de bromo del otro, estaríamos bien. Acá tenemos 2 átomos de oxígeno y en el otro lado tenemos 1, por lo tanto tendríamos que poner un 2 acá. Si yo pongo un 2 acá, este 2 afecta al oxígeno. Bien, tengo 2 oxígenos. Y de este lado tengo 2 oxígenos.
Ahora, este 2 que yo puse acá también afecta al bromo, ¿no? Así que el bromo 2 por 2 son 4, por lo tanto tendría que poner un 4 acá, y de esta manera queda equilibrada la reacción. Por lo tanto, la fórmula que obtenemos para el bromo combinado con el oxígeno usando este número de oxidación es la siguiente. Entonces, a partir de esa fórmula, nosotros la vamos a nombrar de la siguiente manera. En este caso, los halógenos, cloro, bromo, yodo, vamos a tener que tener 4 números de oxidación característicos. En este caso, va a estar actuando con el 1 positivo, o sea que vamos a estar considerando lo que sería el más bajo de los bajos. Acuérdense que esto tenía como una doble clasificación. Teníamos, por un lado, los dos más bajos y los dos más altos, y que los dos más bajos iban a tener la terminación oso y los dos más altos iban a tener la terminación ico, y a su vez había una división más sobre el que era el más bajo de los bajos, que le íbamos a poner el prefijo hipo, y al más alto de los dos más altos le íbamos a poner el prefijo per. Por lo tanto, en este caso es un óxido, va a empezar con óxido, está combinado con el oxígeno, hipo, porque es el menor del menor, bromo, la brom, mira, brom, y por último, oso. Fíjense cómo se combina hipo y oso. Y acá tenemos hipo y oso. Y en el medio lo que va a hacer es el elemento central, o sea, digamos, el elemento que está formando el óxido, además del oxígeno. En un óxido sabemos que uno de los componentes es el oxígeno, que nombramos. Sigamos a lo que sería por atomicidad. Tenemos el monóxido de dibromo, un átomo de oxígeno con 2 de bromo, y en la de los numerales de Stock nosotros vamos a tener al óxido de bromo. ¿Sí? En este caso, como habíamos visto antes, el 1 también se pone porque hay más de un número de oxidación. Vamos con el otro número de oxidación que tiene el bromo, con 3 más. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Ya sabemos que va a tener número de oxidación 3 más, el oxígeno 2 menos. Por lo tanto, una de las técnicas cuando no ven así muy rápido cómo combinarlos, y antes era más fácil, porque era 2 y 1 es un poco, o sea, es más sencillo. Esto no es que es muy complicado, pero una prueba que pueden hacer, o lo que pueden hacer siempre, y después verán si lo simplifican a una mínima expresión, es cruzar los números de oxidación con la atomicidad. Entonces, ustedes lo que van a poner es este 2 acá y este 3 acá. De manera tal que si ustedes hacen la suma de 2 bromos multiplicados por, y pongo el más adelante porque acá estoy haciendo una suma algebraica, y el menos atrás no tiene sentido, como acá que está indicando el número de oxidación. Acá la cuenta que estoy haciendo es una cuenta, entonces el más lo pongo adelante. 2 por más 3 más 3 por menos 2. Y, o sea, 2 por más 3 tenemos 6 positivo, más 3 por menos 2 tenemos menos 6, más 6. Menos 6 me da 0, que yo era lo que buscaba, la neutralidad del compuesto. Tengo esto acá, entonces, esta es mi fórmula. Tengo dos bromos, ahí estaría bien. Acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. Por lo tanto,
Yo acá podría, si necesito 3, podría multiplicar esto por 3 medios. Si yo hago 3 medios por 2, 2 y 2 se simplifican y esto me queda en 3. Y puede usarse, o sea, puede dejarse este valor fraccionario. Si nosotros quisiésemos que desaparezca esta fracción, podemos multiplicar a ambos lados de la ecuación por 2. O sea, multiplicamos todo por 2. Entonces, lo que hacemos es poner 2 bromos moleculares más 2 por 3 medios, que esto lo que haría el 2 y el 2 es sacarme cuando simplifico la fracción, y pongo un 2 acá. Y por lo tanto, si yo este 2 lo multiplico con este 2, me queda 3. Y ahora lo voy a poner en otro color como para pasarlo a limpio. Esto me quedaría 2 bromos moleculares más 3 oxígenos moleculares. Acá 2. Ahora vamos a ver el nombre de este óxido. Por lo tanto, lo que vamos a tener van a ser 2 bromos por 2, 4 bromos. Acá vamos a tener 3 oxígenos por 2, 6 oxígenos. Y del otro lado esperemos tener lo mismo. Tenemos 2 por 2, 4 bromos, 2 por 3, 6 oxígenos. Nuevamente vemos que la cantidad de átomos a un lado y al otro de la ecuación es la misma. En base a la fórmula que obtuvimos anteriormente, en este caso seguimos teniendo las mismas premisas, va a estar actuando con el número de oxidación 3 positivo, que es uno de los que consideramos menor número de oxidación, no el menor de todos, sino, por decirlo de alguna manera, el anteúltimo. Entonces vamos a usar la terminación oso. Fíjense que con respecto al anterior, pierde lo que era el prefijo hipo. ¿Sí? Antes era hipobromoso porque era el menor. Ahora, como es el que le sigue al menor de todos, tenemos óxido bromoso. Solo va a representarse esta parte. Si pasamos a lo que es la nomenclatura por atomicidad, tenemos el trióxido de dibromo, 3 oxígenos, 2 bromos, y la nomenclatura de stock, vamos a tener el óxido de bromo 3, porque es el número de oxidación con el que está actuando. Sigamos con el otro número de oxidación del bromo, en este caso 5 positivo. Vamos a tener entonces que el bromo va a actuar con 5 positivo y el oxígeno con 2 negativo. Por lo tanto, para que esto valga 0, yo de nuevo lo que puedo hacer es cruzar, como les decía, los números de oxidación con la atomicidad. Por lo tanto, yo acá puedo poner un 2 y acá un 5. Si este actúa, esto sería más 5 multiplicado por 2 más 5 multiplicado por menos 2. Por lo tanto, esto les va a dar 0. O sea que la molécula va a ser, el compuesto va a responder a esta forma. Tengo 2 bromos, tengo 2 bromos, oxígenos tengo 2, acá tengo 5, por lo tanto, para tener 5 de este lado, yo puedo multiplicar esto por 5 medios, de manera tal que si yo hago 5 medios por 2, estos 2 se simplifican y me queda 5. Si no lo quiero dejar así en forma de fracción, yo lo que puedo hacer es multiplicar todo por 2. Entonces multiplico por 2, multiplico esto
por 2, que afecta al 5 medios, y multiplico esto por 2. Entonces fíjense que acá tiene bromo 2 por 2, 4. Bromo 2 por 2, 4. Después, este 2 por 5 medios por 2, lo que están haciendo es este 2 con este 2 lo cancelan, 2 por 5, esto les va a quedar 10, o sea que tienen 10 oxígenos. Del otro lado también hacen 10 por 5 oxígenos, 2 por 5 oxígenos, y van a tener 10 oxígenos. Por lo tanto, van a tener la misma cantidad en ambos lados, o sea, la misma cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación. La molécula que armamos es la siguiente y la vamos a nombrar de esta manera. Ahora vamos a pasar a lo que son los números de oxidación, los mayores, por lo tanto la terminación va a ser ico. Como no es el más grande de todos, sino que es uno de los grandes, solo va a ser ico y nos queda como óxido brómico. Lo vamos a nombrar de esta manera, óxido brómico. De nuevo, óxido porque es una combinación con el oxígeno, brómico porque es el número de los grandes, no el más grande, el anterior. Y brómico, bueno, porque es el brómico. Por numerales, por atomicidad, la nomenclatura va a ser el pentóxido de dibromo. 5 oxígenos, 2 bromos. Y por último, si hacemos lo que son los numerales de Stock, es el óxido de bromo 5, indicando su número de oxidación. Por último, vamos a usar el número de oxidación del bromo 7 positivo. El oxígeno sigue 2 negativo. Por lo tanto, acá nuevamente hacemos el cruce. Nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 2 bromos con 7 positivos. Eso lo que nos está dando es 14 positivos. Y el oxígeno tiene 7, o sea, el oxígeno con una oxidación 2 negativo multiplicado por 7 nos da 14 negativo. Por lo tanto, nosotros acá logramos que este compuesto sea negro. Ponemos el bromo 2, el oxígeno 7, y fijamos si está balanceado. Bromo 2 con bromo 2 está bien, oxígeno 7 acá tengo 2. Por lo tanto, si yo quiero que esto quede en 7, lo tengo que multiplicar por 7 medios. Ahora, 7 medios, si yo quiero sacar lo que es la expresión así fraccionaria, tendría que multiplicar todo por 2. Multiplico por 2, multiplico por 2 y multiplico por 2. Por lo tanto, me quedan 2 bromos por 2. Esto tengo 4 bromos. Acá tengo 2 por 2, 4 bromos. Acá tengo 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 7 medios por 2. O sea, que 2 lo simplifico con 2 y me queda 7 por 2. Por lo tanto, esto me da 14 oxígenos. Y del otro lado también tengo 2 por 7, 14. Esto queda equilibrado. La fórmula del compuesto que armamos es esa. Estamos trabajando con el mayor número de oxidación de todos, por lo tanto la terminación va a ser ico, pero le vamos a agregar el sufijo per para dejar aclarado que es el más grande. Entonces esto va a ser el óxido perbromo. Y vamos a lo que es la atomicidad. Esa nomenclatura nos va a decir que esto es el heptóxido, hepta de 7, heptóxido de dibromo. Y por último, lo que vamos a tener en la de los numerales de Stock es el óxido de bromo 7 en números romanos. Antes de seguir, vamos a hacer una salvedad con lo que son, digamos, los casos especiales, que son los compuestos anfóteros, que pueden tener características, en este caso, tanto ácidas
como básica, que la pueden formar óxidos básicos u óxidos ácidos, dependiendo del número de oxidación con el que actúe, ¿sí? Un caso es el del manganeso, que se actúa con los números de oxidación más 2 y más 3, cuando se combina con el oxígeno, vamos a tener óxidos básicos. Y si utiliza los números de oxidación 4, 6 y 7 positivos, vamos a tener óxidos ácidos. Y el otro caso es el del cromo. El del cromo vamos a tener dos números de oxidación con los que va a formar óxidos básicos y un número de oxidación con el que va a nombrar óxido, con el que va a formar óxido ácido. Y en este caso dividimos la nomenclatura en dos, ¿sí? Si va a ser un óxido básico o si va a ser un óxido ácido. Bueno, hasta acá vimos las combinaciones de el oxígeno con los metales y los no metales. Ahora vamos a ver la combinación del óxido básico formado anteriormente con el agua para dar lo que se conoce como hidróxido. La fórmula general que nos va a representar a los hidróxidos son los óxidos básicos, el óxido básico, más agua para dar el hidróxido. Entonces, como dijimos al inicio, para que vean cómo funciona un determinado elemento y sus combinatorias, esto es extensible al resto de los elementos que compartan estas características. Vamos a tomar de nuevo el caso del litio. Es el litio con número de oxidación 1 positivo. En este caso, fíjense que partimos de el óxido básico del litio que habíamos formado anteriormente, lo combinamos con el agua y vamos a obtener lo que sería el hidróxido. ¿Sí? Este anión que obtenemos acá se llama anión hidróxido. Está formado por oxígeno e hidrógeno unidos y tienen una carga negativa. Fíjense que es la molécula de agua, ¿sí?, que perdió un hidrógeno, ¿sí?, y se juntó con la del oxígeno. Si ustedes lo quieren ver de alguna manera, este oxígeno se combina con uno de los átomos de hidrógeno y me da un oxidrilo, y el agua que perdió un hidrógeno se transforma, el agua que perdió un hidrógeno se transforma en un oxidrilo. Fíjense que la molécula de agua responde a esta fórmula. El oxígeno actuando con número de oxidación 2 negativo, el hidrógeno actuando con número de oxidación 1 positivo. Yo acá tengo 2 multiplicado por más 1 más menos 2. Esto es igual a 0. Ahora, si pierdo uno de estos hidrógenos, me queda 2 negativo más 1. Por lo tanto, toda esta especie que queda tiene una carga negativa, que es lo que nosotros estamos representando en el anión hidróxido. ¿Sí? Anión es un ion con carga negativa y un catión es un ion con carga positiva. Explicado esto, nosotros vamos a tener uno más, este va a tener uno menos,
Por lo tanto, para balancear las cargas voy a necesitar uno de cada uno. Los subíndices 1, habíamos dicho que no se pone, se entiende que si se deja de esta manera hay uno de cada uno o hay uno del que no tenga subíndice. Por lo tanto, litio, acá tenemos 1, acá hay 2, esto yo tendría que multiplicar por 2, ahora el litio está equiparado en los dos lados, y acá tengo 2 oxígenos, yo acá tengo un oxígeno y otro oxígeno, y después tengo 2 hidrógenos, que yo tengo 2 hidrógenos acá, por lo tanto esto está balanceado y la fórmula que nosotros obtenemos es la siguiente: litio combinado con el oxígeno. En la nomenclatura tradicional tenemos solo un número de oxidación para el litio, como habíamos visto antes. Entonces nosotros acá vamos a nombrar el hidróxido de litio. ¿Sí? Como les dije, también podrían nombrarlo, en el caso de este, que es un solo número de oxidación, el hidróxido lítico. Si vamos a lo que es la nomenclatura por atomicidad, tenemos el monohidróxido de monolitio, y como es redundante acá, el monolitio no lo ponemos, yo esto lo puse y lo taché para que vean, bueno, si ustedes fuesen estrictamente por atomicidad, dirían monohidróxido de monolitio, pero bueno, es redundante porque hay un solo número de oxidación, por lo tanto, queda de esta manera. Incluso un hidróxido de litio, teniendo el litio un solo número de oxidación, y sabiendo que el hidróxido tiene un solo número de oxidación también, se entiende que son ese hidróxido de litio, cómo es la fórmula y cuáles son los números de oxidación. Y por último, lo que serían los numerales de stock, vamos a tener al hidróxido de litio. ¿Sí? Aunque podamos tener la tendencia de explicitar el número de oxidación, como si uno solo lo tacho y no lo pongo. Hidróxido de litio. Claramente cuando son compuestos donde los números de oxidación no hay mucha variedad, fíjense que casi las tres nomenclaturas, si ustedes quieren, podrían nombrarse de la misma manera y se entendería el tipo de compuesto que se está formando. Vamos a ver ahora cómo se forma un hidróxido a partir del cobre con número de oxidación 2 positivo. De nuevo, vamos a hacer un poco más rápido esto. Vamos a tener el cobre actuando con 2 más, en este caso el oxidrilo con 1 menos. Por lo tanto, lo que vemos que tendríamos que poner 2 oxidrilos para que la carga neta de ese compuesto sea 0. Nos queda ese compuesto formado de esa manera. Tenemos un cobre, tenemos 2 oxígenos, en este caso tenemos un oxígeno y otro oxígeno, y tenemos 2 hidrógenos. Por lo tanto, esto ya está equilibrado, así como lo obtuvimos, y pasamos a ver la fórmula como la nos quedó de la siguiente manera. Tenemos dos hidróxidos sumados al cobre. Como el cobre tiene 2 números de oxidación, nos cabe la nomenclatura ICO, las terminaciones ICO y OSO. En este caso, como es el número mayor de los dos, vamos a tener la terminación ICO. ¿Sí? Y dejamos establecido, en este caso, bueno, en este caso le ponemos óxido porque es una combinación con el oxígeno. Ahora, como es un hidróxido y tiene esta especie que es el oxidrilo, vamos a poner hidróxido cúprico. Y acuérdense que esa combinación del oxígeno con el hidrógeno con carga negativa es el oxidrilo. Entonces, forma un hidróxido, esto va a ser el hidróxido cúprico.
Si nos vamos a lo que sería la de atomicidad, tenemos el dihidróxido de cobre. Y no va el monocobre en este caso, porque ya el dihidróxido nos da a pensar que el cobre tiene que actuar con el número de oxidación 2 positivo. Y por último, en lo que sería la de numerales de Stock, vamos a poner hidróxido de cobre 2. Y en este caso, como no hacemos referencia al hidróxido, vamos a poner el número de oxidación del cobre. Vamos a ver los hidróxidos formados ahora por el cobre con número de oxidación 1 positivo. De nuevo, 1 positivo, 1 negativo. En este caso, para que dé 0, me alcanza con que haya 1 de cada uno. Por lo tanto, cuando voy a hacer el balance, acá tengo 2 cobres. Acá voy a poner un 2. Ese 2 va a afectar, acá queda un poco separado, pero bueno, piensen que este espacio de acá no está. Este 2 va a tener 2 oxígenos, oxígeno, oxígeno, y este 2 afecta al hidrógeno, 2 hidrógenos, esto ya está balanceado. Por lo tanto, la fórmula del compuesto que vamos a obtener, como va a tener el menor número de oxidación de los dos posibles, va a utilizar la terminación oso y esto va a ser un hidróxido cuproso. También lo podemos nombrar como monohidróxido de cobre, según la nomenclatura por atomicidad, y en la de numerales de Stock tenemos el hidróxido de cobre 1. Y en este caso sí ponemos el 1 porque tiene 2 números de oxidación.